Hola, ¿qué tal? En esta ocasión veremos el género narrativo de la materia de literatura. Comenzaremos con lo que es la novela. Son aquellas obras literarias que tienen una trama, cuentan una historia y contienen personajes a los que se les ocurre algo. A diferencia del cuento, la novela es más extensa y el personaje o personajes principales tienen más acciones dentro de la historia que se cuenta. Algunas características de la novela son: la novela tiene muchas acciones o sucesos por los que pasa el personaje. Tiene muchos personajes que le ayudan a crear un escenario al personaje principal. Es una historia más complicada y larga comparada con el cuento. Tiene una estructura más elaborada y extensa. Algunos ejemplos de la novela son Miguel de Cervantes con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Carlos Fuente con Aura, Julio Cortázar, Rayuela, Gabriel García Márquez con Cien años de soledad. El cuento, a diferencia de la novela, es más corto y solo en él hay una acción. Tiene menos personajes y se desarrolla en un solo ambiente. Algunas características del cuento son: pertenecen al género narrativo, es decir, está constituido a partir de una sucesión de hechos, se sostiene por la trama a diferencia de la poesía. En algunos casos puede basarse en hechos reales o ser una ficción. Un cuento debe recortarse de la realidad. El argumento es sencillo, recurso eficaz para que un estudioso pueda reconocer los componentes de un discurso literario. Solo tiene una línea argumental a diferencia de la novela. En el cuento, todos los hechos se encadenan en una sola sucesión de hechos. La historia solo hablará de un personaje en particular. Puede haber otros, pero solamente se va a hablar de uno en particular. Está escrito para ser leído de corrido de principio a fin. Eso quiere decir que te toma menos tiempo leer un cuento que una novela. Y la brevedad es su mayor virtud. Algunos ejemplos: tenemos a Jorge Luis Borges con El Inmortal, Horacio Quiroga con La gallina degollada, Julio Cortázar, en esta ocasión, con Carta a una señorita en París, Cristina Rivera Garza, La guerra no importa, Nelly Campobello con Cartucho y Juan Rulfo con Diles que no me mate. Y tenemos otro género narrativo que es la fábula. Lo mismo pasa con las fábulas. Su principal característica para distinguirla de los cuentos es que las fábulas siempre dejarán una moraleja. Algunas características de la fábula son: el género. Las fábulas pueden estar escritas en verso o en prosa. La brevedad. Pueden ser historias breves. La presencia de elementos esenciales de la narración. Un narrador que cuenta lo que sucede a los personajes en un lugar y en un tiempo indeterminados. Las fábulas, como los cuentos populares, no se sitúan en una época concreta, son intemporales, es decir, que no tienen tiempo. Una estructura sencilla. El esquema de muchas fábulas comienza con la presentación de una situación inicial, tras la cual se plantea un problema que a veces tiene solución y otras no. La historia finaliza con una moraleja. Los personajes son en su mayoría animales u objetos humanizados. Los temas, los vicios, son los temas tratados en las fábulas, como la envidia, la avaricia, la arrogancia, la mentira, etc. La intención: detrás de cada fábula hay una crítica hacia ciertos comportamientos y actitudes que se disimula con el uso de personajes humanizados. La moraleja es una enseñanza moral, es decir, un consejo o pauta de conducta. La moraleja puede ser una frase o una estrofa. Y con esto vemos los tres géneros narrativos y espero que te haya gustado. Muchas gracias.